Bueno, gracias, qué ricasco, Antonio y Nacho, por la invitación a moderar esta sesión. Empiezo por presentar a Antonio y a Fernando, que van a ser las dos personas que nos acompañen hoy y que nos ayuden a articular esta conversación, que después en un momento posterior abriremos a las personas que os estáis uniendo. Antonio Ariño es catedrático de Sociología y vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, y su último libro es Culturas Abiertas y Culturas Críticas, de 2018. Y el segundo invitado, ¿ahora? Sí. Y el segundo invitado es Fernando Broncano, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III de Madrid, y ha escrito, entre otros, Puntos Ciegos, que es el último libro, Ignorancia Pública y Conocimiento Vallado, de 2019. Bueno, este ciclo organizado desde HU Cultura, que esta es la tercera sesión, tiene este nombre extraño de conversaciones sobre incógnitas, ¿no? XX no sé qué, futuro y cultura en tiempos de crisis, que efectivamente con esta situación del COVID parece que entramos en un tiempo nuevo, pero a la vez el sector de la cultura siempre ha estado en esta especie de crisis endémica o estructural desde antes de 2008, aunque hubo unos años de una, yo creo que falsa bonanza, no vamos a hablar de eso hoy, pero bueno, una bonanza localizada en ciertos ámbitos en el campo cultural, pero que no ha dejado de ser nunca en las últimas décadas un sector, una especie de sector no sector o muy frágil, muy desestructurado. La crisis del 2008 lo toca, como sabemos, mucho. No nos habíamos recuperado de esa situación y llega esta especie de nueva ola que nos pone en una situación de incertidumbre extrema, pero también interesante porque desde el principio del confinamiento, creo que para sorpresa de muchos de los que nos dedicamos a esto, por primera vez se estaba hablando de cultura en la esfera pública. Qué importante es la cultura ahora que estamos encerrados en casa, y obviamente a la vez las personas que somos profesionales del sector empezamos a tener estas conversaciones de, bueno, nos enfrentamos a un nuevo ciclo de crisis. Por lo tanto, esta conversación, todas estas sesiones y también la de hoy, es un tema muy amplio sobre el que llevamos en realidad hablando mucho tiempo. Así que a Antonio y a Fernando les propuse empezar por acotar dos ámbitos, que es lo que nos va a organizar la sesión. El primero sería sobre la sostenibilidad de la creación cultural. El segundo sobre el paradigma digital, que es otra de las grandes conversaciones que ha activado esta situación y que no estaba en la crisis anterior de 2008. Y un tercer momento con algunas preguntas más concretas, donde ya abriremos micro chat, aunque el chat está abierto todo el rato, pero bueno, abriremos a la participación de las personas que estáis aquí. Antonio, Fernando, os paso la palabra. En primer lugar, sobre esta cuestión de la sostenibilidad, por ubicar muy rápidamente, es una palabra que está en boca de todo el mundo. En este caso, no sería tanto la sostenibilidad en términos medioambientales, pero también podríamos hablar de ello. Pero estoy pensando más en la sostenibilidad del sistema cultural, que tiene esa peculiaridad que, a diferencia de otros sectores, es un sector terriblemente heterogéneo. Están los equipamientos culturales, las administraciones públicas, están los artistas, los agentes individuales, que es una situación completamente distinta, están eso que llamamos industrias creativas y culturales, y utilizamos esa expresión para simplificarnos la vida de alguna manera, pero en realidad aluden a una realidad que a su vez es muy diversa, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, las plataformas digitales de difusión de contenidos con una sala de conciertos, o una librería o una pequeña editorial, o una grandísima editorial con una pequeña. Son economías muy diferentes y, sin embargo, legislativamente están englobadas en una misma categoría. Luego está el tejido asociativo, con todas sus problemáticas también, y en todo este entramado, por ahí también está la universidad, con esa labor histórica de
la extensión universitaria como un lugar a través del cual, una vía a través de la cual la universidad se relaciona con la sociedad a través de la cultura. Otro elemento de complejidad es que nunca ha habido una política cultural clara. Ha habido acciones para la construcción de equipamientos, ciertas políticas o actuaciones de los poderes públicos muy localizadas, pero nunca ha habido una política cultural que tenga en cuenta toda esta diversidad, ni a nivel de Estado, ni a nivel de comunidad autónoma, de ninguna comunidad autónoma. Y luego, otra capa más de complejidad es la cuestión de lo local global. No se puede hoy pensar la cultura en términos que no tengan en cuenta lo global, pero a la vez se nos escapa y es muy difícil tenerlo en cuenta para pensar en términos de sostenibilidad. Entonces, en todo este panorama, y es una pregunta muy difícil la que os lanzo, Antonio y Fernando, es cómo podemos empezar a pensar en términos de sostenibilidad para este entramado tan complejo y tan diverso. Y me gustaría pediros que, además de identificar los elementos que hacen que este sector sea difícilmente sostenible, que quizás hagáis el ejercicio de identificar también ciertas estrategias o ejemplos de buenas prácticas, modelos o referentes en los cuales nos podamos inspirar de esto funciona, esto está bien hecho, ¿no? Muchas veces señalamos aquello que no funciona. Vamos a hacer el ejercicio de señalar también aquello que sí funciona. Entonces os paso la palabra, Antonio, si quieres empezar tú. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, María, por moderar la sesión y por esta pregunta tan amplia que nos planteas. Gracias también a Antonio y Nacho por la invitación y, por supuesto, pues es un placer compartir con Fernando esta tarde una hora y media de debate. Yo la primera cuestión que plantearía es que una cosa es ciertamente es que hablemos de sector cultural y otra cosa es de cultura. Si tú ya has planteado la concepción de sector cultural, ahí metemos cosas muy heterogéneas, Estado, mercado, asociacionismo, etcétera, etcétera. Si hablamos de cultura, todavía metemos cosas más complejas, ¿no? Porque, en definitiva, si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos seres culturales y no podemos vivir sin cultura. No hay nada de lo que hagamos que no haya sido configurado culturalmente. El confinamiento es en sí mismo un hecho cultural y uno de los rasgos, por ejemplo, que estamos viendo estos días cuando salimos a la calle es la confianza. Yo me siento en la terraza de un bar, tengo confianza de que ha sido limpiada la mesa adecuadamente, me encuentro con una persona, con un amigo, con quien sea, ¿no? Y hasta dónde llega mi confianza para, no sé, darle la mano, saludarnos, a qué distancia nos mantenemos, a la que dice la Organización Mundial de la Salud, que por otra parte tampoco parece que tenga las cosas muy claras. El concepto de confianza es un concepto cultural básico. Sin la confianza, ¿cómo nos relacionamos, no? Eso que han llamado de mala manera distancia social, que no es distancia social, sino distancia interpersonal para mantener una seguridad, en este caso frente a la transmisión de COVID, también es un concepto cultural mal construido, distancia social, muy mal construido, porque hay muchas clases de espacios socioculturales y muchas clases de distancias en función de esos espacios, ¿no? Así es que la cultura está en todo y la crítica cultural nos permite, por ejemplo, entrar en estos temas que me parece que son fundamentales, ¿no? Y que supongo que a lo largo de la sesión entraremos. Por lo tanto, esta es una primera cuestión. Cultura, sector cultural. Cultura no deja de haber nunca. Sector cultural. El sector cultural es extraordinariamente ya heterogéneo, sino asimétrico. Asimétrico quiere decir que hay algunas organizaciones muy grandes, muy pocas organizaciones muy grandes, de alcance global. Las Amazon, Google, etcétera, etcétera, son organizaciones de alcance global, que no solamente son distribuidoras de contenidos, sino que también seleccionan y producen contenidos. Hemos podido ver estos días cómo precisamente se mostraba cómo los algoritmos son racistas. No es que sean racistas las instituciones, sino que también lo son los algoritmos. Por lo tanto,
asimetría desde el punto de vista del tamaño, de la capacidad de control, etcétera, etcétera, y pequeñas organizaciones que ahora lo están pasando muy mal. Pequeñas organizaciones que llegan hasta el autónomo autoexplotado, ¿no? Es decir, personas que están en el campo de la cultura creando, produciendo, etcétera, etcétera, y que son autónomos que se autoexplotan hasta límites verdaderamente increíbles porque o hacen ellos todo o no se hace, ¿no? Entonces, este es un tema que también me parece importante, la enorme asimetría dentro del sector cultural en todas las dimensiones. La otra que planteabas era la ausencia de política, y estoy también totalmente de acuerdo, este país, pero no este país, en general es difícil decir que haya habido un país que realmente haya tenido una política cultural consistente en el tiempo. Podríamos decir, Francia es el paradigma, ¿no? Francia ha tenido una política cultural de democratización, la enunció, sin duda la enunció, el ministro Malraux, pero 40 años de encuestas y de política cultural de democratización muestran que las desigualdades culturales en Francia son enormes, abismales. Por lo tanto, política cultural de democratización no la ha habido. No la hay. Y yo creo que este es un tema ahora mismo extraordinariamente importante. No nos hemos confinado con los mismos medios unos que otros. Así es que la desigualdad cultural ahora mismo está siendo muy, muy relevante para abordar. Pero claro, el problema es que la desigualdad cultural no es tan visible como la desigualdad económica. Vemos ahora estos días gente en la televisión guardando una cola para ir a recoger comida. Pero ¿dónde vemos a la gente en cola para recoger sus provisiones culturales? Vemos a la gente en cola para encontrar trabajo, pero o vemos a la gente en cola para vacunarse o para hacerse un PCR, pero ¿dónde vemos a la gente en cola para nutrirse culturalmente? Claro, esta es una cuestión importantísima de por qué es tan invisible para los políticos, pero también para la propia sociedad, por qué es tan invisible la desigualdad cultural. Es una cosa que yo no dejo de proclamar y de asombrarme, la invisibilidad. Y la última, ¿no? La que tú decías, local, global. Ya no hay global, ya no hay local. Vivimos en la mezcla, ¿no? También se ha dicho estos días que estamos asistiendo a un proceso de desglobalización. No, que va, nada más falso. El virus justamente lo que ha mostrado es que como nos movemos tanto, pues ha llegado en muy poquito tiempo a todo el planeta. Pero también ha estado la muestra de esa movilización frente al racismo que ha recorrido todo el planeta menos aquellos países clarísimamente dictatoriales, ¿no? Es decir, que donde no hemos visto estos días manifestaciones o pintura de estatuas o derribo de estatuas. Ahí donde la gente, cuidado, que si se mueven, les va en ello la vida. Pero en el resto del planeta, da igual que hablemos de Nueva Zelanda, de Australia, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo se ha producido una contaminación de lenguajes, el yo no puedo respirar de la COVID-19 a mi vida no puede respirar porque me oprimen en términos racistas. Bueno, pues efectivamente la cultura está globalizada y nosotros nos podemos sentir ahora muy implicados en lo que está sucediendo con este cambio, que todavía no sabemos hacia dónde irá, pero de revisión histórica del racismo, como antes lo habíamos visto con el feminismo. O sea que efectivamente es un momento extraordinariamente vivo. Si la creatividad solo la vemos en un sujeto encerrado que produce algo, tal vez podríamos hablar de algo de crisis. Sin embargo, si yo la veo en qué está sucediendo con la cuestión del racismo, veo una efervescencia y una creatividad extraordinaria. El derribo de estatuas, la pintura de estatuas, etcétera, etcétera, es una renovación de la simbólica a través de las manifestaciones populares, ¿no? Es un cambio de la simbólica pública. Me parece extraordinariamente importante. Muchas gracias. Acorto los agradecimientos y le doy mucha intensidad emocional
para centrarme en mi intervención y responder a las cuestiones que nos ha hecho María. Quisiera plantear, la idea de la sostenibilidad es compleja, como todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura, que tiene, digamos, muchísimos niveles y es muy poliédrica. Yo lo centraría fundamentalmente en las intervenciones, en lo que pueden hacer las instituciones, los colectivos, en el plano básicamente del sector, diríamos, artístico, en un sentido amplio que podría incluir también las artesanías, pero en un sentido muy, muy lato. El problema central a mí me parece es el de qué modelo de intervención cultural deberíamos de promocionar o deberíamos de discutir o deberíamos de poner en marcha. A diferencia de lo que se suele pensar, la cultura es muy importante en el mundo contemporáneo. Podemos decir, por una parte, que el capitalismo actual es un capitalismo cultural, esencialmente, que ha mutado desde un capitalismo industrial a un capitalismo donde el sector amplio, en el sentido no del arte, sino de la cultura, se ha convertido en la fundamental fuente de riqueza. Y por otra parte, aunque parezca también extraño, los estados son estados culturales, es decir, la cultura forma parte del núcleo central de las políticas de intervención y de los estados y en general, digamos, las fracciones dominantes de la sociedad las pensamos como muy pasivas culturalmente y es falso. Son activistas culturales. El neoliberalismo es un gran programa de intervención cultural, de ordenación cultural de la vida de la gente. Entonces, a mí me parece que deberíamos de repensar un proyecto, un programa sostenible de cultura que tenga en cuenta que pudiera, digamos, recrear un modelo alternativo digamos, a lo que es el modelo hegemónico, que es un modelo básicamente orientado hacia, a través de la cultura, la explotación de nuestra atención y a través de la cultura, fundamentalmente, un gran aparato de propaganda. ¿Qué podríamos hacer? Pues a mí me plantean varias cosas. El modelo que tenemos fundamentalmente ahora es un modelo que es muy próximo al del deporte. Es usar la cultura para ver cuántos campeonatos se ganan, cuántos super equipos tenemos en primera división o en las grandes ligas, frente a lo que podría ser políticas de todo lo contrario, políticas de salud, de que todo el mundo haga deporte, que lo haga en todas las edades, etcétera. Me parece que ahí hay una cuestión de a dónde queremos que llegue nuestras intervenciones. Bueno, entonces tenemos como tres grandes sectores. Por una parte está la iniciativa privada, que tiene que ver con el mercado, decíamos, la cultura y el arte, básicamente, que entra en todo el mercado y, por tanto, en el capitalismo cultural actual. Por otra parte está todo aquello que podría ser la cultura entendida como bien público, el arte entendido como bien público, que no depende del mercado, sino que es al contrario, es de fracaso de mercado y que depende fundamentalmente de las políticas públicas. Y por otra parte está todo el trabajo procomún, que depende mucho de la capacidad de intervención, de asociacionismo, de movimientos sociales que trabajan, digamos, en una línea de intervenir en la educación estética de la humanidad desde un punto de vista más como algo que nos es común, no solamente que es un bien público. Bueno, yo creo que un modelo de intervención sostenible cultural tendría que tener en cuenta cómo trabajar en estos tres sectores, es decir, qué tipo de por ejemplo, de constricciones de orden basal y de financiación basal podemos tener para todos los niveles culturales. Hay que mantener, desde luego, pues una ópera pues cuesta muchísimo, pero hay que pensar qué tipo de incentivos debemos de promocionar en todo aquello que nos compete en el nivel público y en el nivel colectivo, en el nivel del procomún. Entonces, bueno, tenemos por una parte la parte basal y por otra parte la parte de intervención de incentivos. Y aquí yo creo que desde un punto de vista muy ideologizado, pero es el mío, deberíamos de promocionar procesos de creación, de distribución,
de consumo orientados fundamentalmente a la educación estética más común, más generalizada y más cooperativa. ¿Cómo? Desde luego en los procesos de creación, pues desde luego insistir fundamentalmente en la formación artística, en la formación desde abajo, en la creación de productores, de gente que cree culturalmente, pues a través de sistemas de beca. En vez de gastarnos todo el dinero en grandes edificios, gastémonos mucho más en sistemas de becas y de iniciación a la creación artística, en colectivos de creación artística que sean amateurs, en la línea de Virginia Woolf o de tanta otra gente que dice que todo el mundo debería de escribir, todo el mundo debería estar aprender a música o por lo menos promocionar artes plásticas, artes escénicas, etcétera. En ese sentido, a mí me parece que una política que debería de ir en una línea un poco parecido a romper la lógica del deporte por abajo, en la línea de creación de cantera. ¿Por qué? Porque toda intervención que hagamos en el sistema de formación estética, que fundamentalmente es el arte y la artesanía, es crear tejido social. El arte es el heredero de la religión en todo lo que son las políticas rituales, políticas de emociones, políticas de reconciliación de las comunidades consigo mismas, y entonces todas las políticas que estén orientadas, digamos, hacia una visión piramidal, darle mucha más fuerza a la base, y los incentivos darlos fundamentalmente hacia abajo, me parece que son políticas que estarán orientadas primero a la formación de sensibilidades mucho más discriminatorias, a la creación de tejido social, a la creación de una sociedad menos confinada, menos cerrada, menos individualista y mucho más, digamos, mucho más orientada a la diversidad, a la empatía con otros, etcétera. Y en ese sentido, las políticas culturales son centrales. No se trata tanto de promover grandes obras, que eso ya saldrá. Si tenemos una gran cantera, ya saldrán grandes obras. Creemos una gran cantera. Entonces, a mí me parece que contra la lógica cultural que impera en el capitalismo cultural y en el Estado cultural, que es una lógica básicamente neoliberal, yo creo que deberíamos de promocionar una lógica cultural cooperativa, basal, comunitaria, y muy orientada primero al procomún, después a la cultura, al arte como bien público, y bueno, dejemos que el mercado haga lo que quiera, que haga lo que pueda. Estas serían, digamos así muy rápidamente, mi lista a los Reyes Magos, ¿no? De mi carta a los Reyes Magos. Gracias, Antonio, Fernando, por esta primera entrada en materia. Hablando de esto y antes de pasar al tema de lo digital, ¿qué papel creéis que en este escenario deberían tener los equipamientos culturales? Porque son o deberían ser, se habla a veces de equipamientos de proximidad. Personalmente creo que todos son de proximidad. Otra cosa es que ejerzan ese papel o no. ¿Cuál debería ser su rol en una situación en la que escenario en unos meses, 2021, habrá una reducción de presupuesto, hay que priorizar el gasto? Venimos, como sabemos todos, de unos años de grandes inversiones en infraestructuras que con la crisis bajaron un poco, pero sigue siendo una tendencia que impera tanto en los equipamientos culturales como en las políticas públicas. Y en las administraciones públicas que se hacen presentes en los equipamientos. El otro día, en una conversación similar a esta, Santiago Eraso hacía una propuesta radical, pero también muy, muy razonable, que era hay que hacer una racionalización del gasto en los equipamientos públicos. ¿Por qué no? Lo que no puede ser es que lleguemos a una situación en la que el presupuesto solamente sirva para mantener la infraestructuras vacías y sin contenidos. ¿Cuáles creéis que deberían ser las actuaciones ahí? Bueno, vamos a ver. Si yo parto de la idea que ya he comentado antes, de que
la principal política cultural debería ser erradicar la desigualdad cultural, y esta debería ser la principal política cultural de un Estado moderno, con independencia de que fuera de derechas o de izquierdas. Algunos consensos existen en sanidad, ¿no? Incluso siguiendo la metáfora de Fernando sobre el deporte, algunos consensos existen en el deporte, en cultura no. Y posiblemente es porque no puede haberlos, porque la diversidad es un elemento sustancial de la cultura. Pero el otro elemento sustancial de la cultura es la desigualdad. Y como dije antes, es el fenómeno menos visible. Mirad a ver los programas políticos, a ver si en alguna ocasión habéis visto algún programa para corregir desigualdades, ¿no? Claro, un programa para corregir desigualdades debería tener como prioridad los equipamientos, ¿no? Construir grandes equipamientos de ninguna de las maneras. Si los equipamientos ya existen, son las escuelas y las guarderías. La desigualdad cultural nace en la infancia, nace en la familia. Y estos días lo hemos podido ver en los niños y niñas que, como no podían ir a la escuela, justamente sus diferencias de recursos entre aquellos niños de un hogar donde el padre y la madre trabajan en el mundo de la educación, tienen títulos, etcétera, etcétera, hay un programa para que esos niños y niñas pudieran desarrollar su programa formativo. Mientras que lo hemos podido ver también en los niños y niñas que no tienen ningún medio y sus familias tampoco están bien dotadas, ¿no? Así es que yo creo que por ley se debería prohibir en los próximos años, 10, 15 años, edificar ningún equipamiento cultural más. Los que se edificaron con el dinero de la crisis de 2008 en adelante, la mayoría de ellos siguen estando vacíos. Yo los veo vacíos, los veo sin haberlos utilizado. No más equipamientos culturales de este tipo, por supuesto que no. La ciudad de la cultura en Galicia y así sucesivamente. Bueno, ¿cuántos monstruos de estos podríamos decir que tienen hundidas a las arcas públicas sin que puedan funcionar? Sin embargo, los equipamientos para la igualdad cultural existen, que son las escuelas. Y ahí lo que hace falta no es equipamiento, lo que hace falta es personas entrenadas, profesionales, entrenados para abordar la desigualdad cultural, igual que tenemos profesionales para abordar la desigualdad social, y no se ha resuelto la desigualdad social, ni mucho menos, pero yo os contaré un ejemplo. Hace 3 semanas participé en un proyecto para la reconstrucción en la ciudad de Valencia, ¿no? Yo me fui a buscar en la estadística municipal y había un estudio sobre los barrios vulnerables de la ciudad de Valencia. 0 estudios sobre los barrios culturalmente desiguales. 0, que además suelen coincidir que serán los mismos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos unos equipamientos culturales magníficos como son las escuelas, los patios de las escuelas, pero no hay profesionales, el Estado no se ha decidido a crear profesionales para abordar las desigualdades culturales. Yo creo que esta es la cuestión fundamental ahora mismo. ¿Y por qué somos tan ciegos a esto? ¿Por qué esto nos interesa tan poco? ¿Y por qué el mundo intelectual, el mundo académico sobre esto no pone el dedo en la llaga? Pues porque seguimos hablando en términos de alta cultura, yo me muevo en el mundo de la cultura, y los bárbaros y los incultos, como si los incultos lo fueran por deseo propio. Porque claro, como el otro eje de la cultura es la diversidad, damos por supuesto que cada uno tiene el gusto que quiere. Pero el gusto ha sido construido socialmente. Y cada uno no se ha construido el gusto que ha querido. Cada uno tiene el gusto que ha podido tener. Las competencias para escuchar la música que ha podido tener. Tener oído para escuchar la música requiere un entrenamiento muy complejo. Tener una vista para apreciar la pintura es un entrenamiento muy complejo. No es un entrenamiento que se produce por efectos de la naturaleza. Pero cuando hablamos de la cultura, sí, hablamos sobre gustos colores, ¿verdad? Cada uno tiene el que quiere. No, cada uno tiene el que ha podido tener. Y esto tiene que ver con la educación. Porque no hay ni un solo estudio sobre prácticas culturales. Veréis que no me gusta la palabra consumo cultural. Y no me gusta la palabra consumo cultural porque creo que si hay un problema, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Fernando, es que el paradigma económico mide la cultura. Pero es que el sector cultural ha caído en esta trampa.
Cuando el sector cultural defiende la importancia de las políticas públicas, lo hace diciendo lo que aporta la cultura al PIB. Oiga, ¿hemos de medir la cultura por lo que aporta al PIB? ¿O hemos de medir la cultura por lo que aporta a los seres humanos para tener sentido, identidad, dignidad, autonomía, capacidad de cooperación? ¿Por dónde hemos de medir la cultura? Pues nosotros el argumento que utilizamos es porque, mire usted, la cultura, el sector cultural aporta al PIB más que el sector químico. Esto es convertir la cultura en mercancía y a las personas en consumidores de cultura y no en creadores de cultura también, ¿no? Entonces, para mí, aquí hay un problema de en qué medida todo lo medimos con el paradigma económico. Todo lo medimos con el paradigma económico. Y la cultura no se explica ni se justifica por sí misma. La cultura tiene que tener justificación por sí misma. Mientras la justifiquemos porque contribuye a la salud, porque contribuye a lo que queráis, la cultura no se justifica por sí misma. Y yo creo que la cultura ha de encontrar justificación en ese sentido. Y niños y niñas, desde su más tierna infancia, han de ser arrancados de las desigualdades familiares, porque las desigualdades principales están en la familia, y transportados a un espacio público en el cual se les dote de esta estética de la cual hablaba Fernando. Si no encuentran ese espacio, si no encuentran ese escalón, ¿cuándo lo van a encontrar si no lo encuentran en la escuela? Así es que para mí los equipamientos ya existen. Lo que no existe es ni la política ni los profesionales que podrían hacer esa política, porque esta política no la podemos descargar en el profesorado, en los maestros, en las personas que atienden a los niños en las escuelas en primaria, etcétera, etcétera. No la podemos descargar ahí. Tiene que ser, como veis, desde mi punto de vista, una política en la cual la cultura tiene sentido por sí misma. La cultura vale por sí misma, vale porque ayuda a cada sujeto a dotarse de una identidad que le hace autónomo, que no le hace, que no le somete. Y someter a las personas, por ejemplo, es decirles, eres inculto o eres inculta, tú no tienes cultura, tú consumes cultura basura. Esta es una forma de sometimiento, que las personas la interiorizan y luego en las entrevistas te dicen, no, mire, es que yo de esto de la cultura no sé mucho. Ha interiorizado este sometimiento. De la misma manera que también lo decía Fernando, hemos interiorizado el neoliberalismo. Bueno, pues o construimos una subjetividad distinta en niños y niñas, o va a ser muy difícil, y por muchos equipamientos que tengamos, yo estoy en contra de que se pague con dinero público el Palacio de la Ópera y las actuaciones del Palacio de la Ópera. Porque 40 años de estadísticas que yo he analizado en España demuestran que el porcentaje de la gente que va a la ópera no ha cambiado ni un punto estadísticamente. Ni un punto. Cuando son miles de millones los que se han destinado a construir palacios de ópera, etcétera, etcétera. Cuando las otras políticas estén cubiertas, las políticas básicas de los individuos estén cubiertas, estaré de acuerdo si sobra entonces que lo dediquemos a la ópera, que es para un público selecto. Y un público que en general denosta y habla mal del público que no va a la ópera. Así es que esas desigualdades seguirán siendo para mí la cuestión fundamental. Y aquí la universidad tiene que cumplir el papel de denuncia y de crítica, igual que lo hacemos en las desigualdades económicas, en las sociales o en las medioambientales. Si no hacemos este papel es que nosotros también estamos ciegos a una realidad que es tremenda, que es esta de la enorme desigualdad en competencias culturales, en disposiciones culturales, etcétera, etcétera. Bueno, voy a continuar un poco el mismo discurso de Antonio. Me parece que hemos tenido ya una fase de lo que ha sido de políticas de grandes continentes espectaculares orientados a la industria del turismo,
y tenemos muy poco políticas de contenido, de distribución contra la desigualdad cultural y de proximidad, ¿no? Por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si tú vas a pedir 100.000 euros para 2 puestos o 3 puestos de trabajo de gente de arte que pueda servir como profesoras en un centro cívico, te van a decir que no. Si tú pides 3 millones para hacer un espacio grande que sea bonito, que se pueda cortar luego la cinta y las políticas de turno puedan aparecer en las fotos, te dirán que sí, que lo van a pensar y que la idea es muy interesante. Esto es la tragedia que tenemos, que las políticas de distribución de la cultura son políticas que son muy poco rentables en términos del aparato de propaganda y, sin embargo, son centrales. A mí me parece que tendríamos que orientar ahora también en el sentido de la sostenibilidad, de la misma forma que usamos la educación universitaria primero para educar, pero también como una forma para pagar la investigación. Todos en la universidad tenemos a tiempo parcial, somos investigadores, y en buena medida no se sostendría la investigación si no nos pagaran por la docencia. De alguna manera también se podría reorientar el sector cultural, el sector del arte, de tal manera que mucha gente que está en situación tan precaria pudiera ganarse la vida en forma de educación, en barrios, en centros cívicos, en talleres de creación, en talleres de mucha iniciativa, y con eso mismo poder, digamos, financiar su trabajo más creativo, más orientado, digamos, al trabajo ya de hacer obras de arte, digamos, más intensas. Me parece que las dos cosas pueden ser compatibles, pero lo que sí necesitamos es pensar la intervención cultural como una intervención de derecho a la cultura, de derecho al arte y de una trama sustancial de lo que es el tejido social de nuestras comunidades. Y esto me parece que es absolutamente necesario, y estoy muy de acuerdo en que faltan equipamientos. Lo que sobran son enormes. El Conde Duque, por ejemplo, en Madrid, por poner un caso, es un enorme equipamiento que está vacío, mientras que en los barrios no hay bibliotecas, hay unas colas enormes para que se apunten a las clases de plásticas o a las clases de iniciación musical o de idiomas, porque no hay ni locales ni hay profesorado, que además no se necesitaría tanto dinero porque se pueden reutilizar muchísimos locales que hay por ahí de todo tipo. Sin embargo, claro, eso no tiene rentabilidad política, pero es central. Me parece que es lo que transformaría en algún sentido la sensibilidad pública. En vez de pasarte la tarde mirando una película de Netflix, te puedes ir al centro cívico, donde vas a hacer pues tus pinitos con una obra de teatro, tus pinitos aprendiendo la batería o aprendiendo a dibujar, o en un taller literario. Y eso no solamente es bueno para ti, sino que es bueno porque vas a crear relaciones, vas a crear tejido social, vas a crear una densidad emocional que si no, no existiría. Y esto me parece que además vendría muy bien, digamos, para crear todo esto, que no son políticas de distinción, sino todo lo contrario, políticas de arte pro común. Si me permites un momento, María, porque en esto que dice Fernando, que también coincidimos, me ha venido a la mente dos cosas. Una, habéis oído hablar de los TASOC, ¿no? Eran los técnicos de animación sociocultural que se debían de formar en la formación profesional, no sé si era media o superior. Técnicos de animación sociocultural. Hay mucha gente que hizo TASOC. No conozco a nadie trabajando de TASOC en ningún barrio. No se han creado los puestos de trabajo. Y esto es sorprendente, ¿verdad? Porque en el año 75 en adelante se crea la profesión de trabajadores sociales, incluso la de educadores sociales, y mejor o peor, pero esto se extendió bastante por el territorio. El TASOC, nada. Bueno, pero es que en la actualidad tenemos muchísima gente que ha hecho el máster de gestión cultural y las dificultades que tienen para encontrar trabajo, cuando aquí podría haber una política mucho más importante que la de las infraestructuras. Y Fernando hablaba de la posibilidad de compatibilizar arte, creación, innovación y educación.
estoy totalmente de acuerdo, y estos serían los laboratorios de barrio. Si hace falta algún equipamiento que no necesariamente tiene que ser físico, porque a lo mejor los físicos ya existen, es encontrar espacios donde haya laboratorios de barrio, ¿eh? Los Fab Lab de barrio, ¿eh? Nosotros hemos puesto en marcha en la universidad, ya llevamos la 5ª edición, un proyecto que se llama Emergentes, que está dirigido justamente a los barrios de la ciudad. Yo creo que esta es una cuestión importantísima. En los barrios hay creatividad, pero esa creatividad necesita visibilidad y legitimidad. Nosotros pensamos que la universidad podía aportar estas dos cosas. Podía hacer visibles esos proyectos y les podía dotar de legitimidad. Bueno, pues yo creo que estas dos cosas son fundamentales. Profesionales que puedan trabajar y puedan ganarse la vida cubriendo estas problemáticas de la desigualdad social, y los Fab Lab de barrio, donde hay muchísima creatividad, pero no tiene ni visibilidad ni legitimidad. Sí, al hilo de todo esto, me gustaría preguntaros por cómo valoráis las reacciones de los representantes políticos en estos últimos meses. Bueno, en concreto las declaraciones del ministro de Cultura fueron tan desafortunadas que desembocaron en una simbólica huelga del arte. Digo simbólica porque de todas formas estábamos en una situación como de stand-by, entonces, bueno, el propio concepto de huelga es raro. El caso del ministro de Cultura para el campo cultural. En otras comunidades autónomas no lo sé. En la comunidad autónoma vasca ha habido unas ayudas enfocadas a trabajadores culturales en particular, pero muy poco eficaces, porque uno de los requisitos era no haber recibido la ayuda para autónomos del gobierno central cuando estaban dirigidas a trabajadores autónomos. Entonces, bueno, da la sensación de que la clase política ya teníamos esa sensación antes, pero no en una situación de urgencia se espera que alguien como por ejemplo el ministro de Cultura o los responsables de cultura de otros niveles administrativos tengan algo que decir sobre su ámbito de actuación, y cuando ocurre una situación de emergencia o de cambio radical te das cuenta de que no solamente no tienen ideas de actuaciones, sino que ni siquiera tienen un diagnóstico ni remotamente cerca de la realidad del sector. Y esto lo digo, aunque me toque estar haciendo la moderación, es una opinión personal, y lo digo como profesional del sector. Me gustaría saber si lo compartís y qué lectura hacéis de esto, y qué hacemos con nuestra clase política en relación con la cultura. Bueno, qué pregunta. Reeducarlos maoístamente, ¿no? Pero bueno, en fin, bromas aparte, es que yo desde luego no puedo entender cómo alguien puede aceptar un cargo sin saber exactamente dónde se mete, ¿no? Yo creo que a alguien que quiere estar en un ministerio en donde sea y sea cual sea el ámbito de especialización, él previamente ha de saber mucho sobre ese ámbito. Si sabía de deportes y no sabía nada de cultura, pues bueno, la verdad es que estaba a medias, ¿eh? Por lo tanto, no debería haber aceptado, digo yo, ¿no? Debería haber aceptado una secretaría de deporte, pero no un ministerio. Yo creo que uno, o al menos debe estar muy dispuesto a aprender y a escuchar, ¿no? Antes de hablar. Entonces, mi visión sigue siendo, y volvemos casi a lo que dije al principio, y tú también lo planteaste, no hay una visión de las políticas culturales, que uno tenga una percepción de cuáles son las necesidades que tiene una sociedad respecto a políticas culturales, y de acuerdo con esas necesidades se pueda planificar. Os voy a contar una anécdota personal y también cómo nosotros trabajamos.
Como anécdota personal, yo llevo muchos años trabajando las encuestas del Ministerio. Nunca, después de haber publicado un estudio sobre las encuestas del Ministerio, nunca ha sucedido que nos hayan llamado a las personas que las trabajamos para decir, oye, ¿qué opinas? No sé, es significativo, ¿no? Las hemos trabajado, las hemos publicado, ¿para qué las hacen? Yo siempre me pregunto, ¿para qué las hacen? Si luego no las utilizan para la política cultural. Me parece que, espero que ahora no, si me oye alguien, no piense que mejor dejar de hacerlas, ¿no? Pero bueno, si se hacen es porque queremos planificar de acuerdo con eso una política cultural. Entonces, este hecho es muy significativo. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros en el vicerrectorado durante el confinamiento y a la salida del confinamiento? Bueno, pues teníamos el Observatorio Cultural y lo hemos reconvertido rápidamente en una serie de seminarios en los cuales ahora mismo hablan tres sectores, ¿no? Primero, los creadores culturales, para que cuenten cada uno en qué sector, cómo se encuentran. Hemos hecho, pues, anteayer teníamos el cómic, ¿no? El cómic, por ejemplo, pues un sector muy dinámico en Valencia y tal, queríamos conocer su opinión, pero vamos a tratar todos los sectores. En segundo lugar, semana sí, semana no, los políticos culturales. ¿Entrevistados por quién? Por periodistas. Los periodistas, un sector cultural, periodistas culturales que lo está pasando muy mal, bueno, pues participan entrevistando a los políticos y que nos digan exactamente qué es lo que van a hacer ante esta situación. Y la tercera, talleres. Si tenemos 3 pies, en los webinars de la NAU tenemos 3 pies. Los creadores del sector, los políticos, las políticas culturales y los creadores mostrando también, enseñando a la población. Bueno, pues yo francamente creo que es algo que deberíamos estar viendo, que esta iniciativa la hace cada ayuntamiento, la hace cada diputación, la hace cada consejería, la hace el ministerio. Dar la palabra, participar, implicar y también contribuir económicamente, porque nosotros tenemos pocos medios, pero con los poquitos que tenemos procuramos que la gente tenga también algunos ingresos, ¿no? Lo estamos haciendo con diseñadores, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, tratar de apoyar a quienes están creando, tratar de que estos que están creando transmitan su creación al conjunto de la población y facilitarlo. Pero lamentablemente lo veo poco. Sí, yo... En fin, a mí no me parece tan malo que haya un ministro que no tenga ni idea de cultura. Me parece mucho peor que un gobierno no tenga un modelo ni sepa qué objetivos políticos tiene que hacer con la política cultural. Porque eso sí que es grave, porque de ahí depende todo. Es decir, si solo se piensa en la cultura como un ornamento y delito, entonces se va a pensar solo como una especie de cajón de presupuesto en el que hay que gastar, porque si no se queda mal. Si no se piensa en la cultura como una educación de la sensibilidad pública, de la misma forma que el Ministerio de Sanidad tiene que preocuparse con la salud pública y el de educación con la educación pública, si no lo pensamos como grandes objetivos estratégicos que tienen que conformar la estructura del Estado, ahí me parece que es de donde nace todo el problema. Lo que tenemos entonces es siempre simplemente gastos ornamentales. Y luego además muy orientados. Si vivierais en la Comunidad de Madrid, que es el infierno donde se experimenta luego lo que se termina aplicando en los demás sitios, veríais que las políticas son políticas ultraornamentales, no tienen absolutamente de fondo más horizonte que el de quedar bien porque se gasta para que se pueda salir en la prensa. Entonces, me parece que el problema serio es de entender, en fin, yo escribí un libro, se llamaba Cultura es nombre de derrota, y ahora cada vez odio más el término cultura, porque me parece que se ha convertido en una especie de término en el que se esconde una cantidad de basura terrible. Deberíamos más hablar de educación de la sensibilidad pública.
y de educación de la capacidad crítica, y de educación de la discriminación poética, emocional, etcétera. Y dejemos, digamos, todo este mundo tan enorme de la cultura y empecemos a especificar qué queremos hacer para elevar el nivel de la educación, de la sensibilidad de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Y me parece que si lo planteamos así, entonces la orientación del gasto es mucho más fácil y los programas son mucho más fáciles de ordenar y la participación. Bueno, luego si queda un momento hablaré de las plataformas de distribución, que me parecen que son ahora más centrales que todo lo que estamos hablando, pero lo dejo para luego, para si hay algún momento más. Sí, de hecho, hay una pregunta desde el chat, pero os iba a proponer que hablamos un momento del tema de lo digital, porque os decía al principio que serían los dos grandes temas y después habría un momento de preguntas más concretas. Esas preguntas que tenía preparadas las hemos ido abordando ahora porque venían muy al caso. Entonces, si os parece, podemos abrir la conversación sobre el paradigma digital y después volvemos, que ya hay alguna pregunta del chat, Tatiana en particular, y quizás además después de haber transitado por lo digital, además nos da algunos elementos para también volver sobre el tema de, por ejemplo, los espacios culturales de barrio que comentaba Tatiana. Ya veníamos de esa llamada revolución digital, ambos lo habéis trabajado en términos de capitalismo cognitivo. Lo que ha pasado en estos últimos meses ha sido un acelerón en el que de repente parece que, efectivamente, esa palabra es muy problemática, la de cultura, pero parece que todo el consumo, la oferta cultural pasa en un porcentaje amplísimo por las grandes plataformas de distribución. Problemáticas desde muchos puntos de vista, desde la privacidad, pero también no solo la privacidad de nuestros datos, sino el hecho de que se cree una economía con esos datos, espacios donde no hay ninguna transparencia porque son empresas privadas, no tienen por qué dar explicaciones de nada, negocian directamente con grandes gobiernos, no todos ellos mínimamente democráticos. ¿Qué ecosistema cultural, sería la pregunta, estaba ya tomando forma y se ha fortalecido estos meses? ¿Y cómo eso nos resitúa? ¿Podríais dar algunos elementos sobre esto y cuáles son los elementos principales que lo definen? ¿Cómo pensamos la cultura ahora? Bueno, la cultura ahora es mercancía. La veamos como la veamos. En la evolución del capitalismo, que podríamos distinguir distintas fases, capitalismo industrial, capitalismo financiero, hemos hablado de capitalismo cognitivo, porque ciertamente el conocimiento se ha convertido en la mercancía fundamental, ¿no? Hay un libro que lamentablemente todavía no ha sido traducido al castellano, espero que se traduzca pronto, de Luc Boltanski, una persona que ha trabajado mucho este tipo de temas, y en él muestra, el libro se titula Enriquecimiento. Puede sonar directamente a enriquecimiento económico, pero sabéis que en el mundo digital también hablamos de enriquecimiento cuando trabajamos con realidad aumentada, ¿no? Cuando a cualquier objeto le proporcionamos más información de la que tiene prima facie, en la primera mirada. Bueno, eso es enriquecer un objeto. Pues este libro lo que trata de mostrar es cómo justamente el capitalismo, que sigue explotando nuevos territorios, hace sus negocios ahora, por ejemplo, ¿cómo? También se comentaba con el arte, por supuesto, el arte y la pintura especialmente se ha convertido en un terreno de la especulación por antonomasia. Si hay un ámbito donde el capitalismo financiero muestra precisamente su capacidad de innovación, qué palabreja la de innovación, pues es justamente en el terreno del arte, ¿no? Pero también el patrimonio. Todo el mundo estamos hablando del patrimonio cultural, y el patrimonio cultural, sin duda, es una forma de enriquecer lo que llamamos el pasado. Aquello que nosotros seleccionamos como el pasado, lo enriquecemos.
lo investigamos, etcétera, etcétera, lo conservamos, lo presentamos como nunca fue presentado, porque nunca fue visto así por la gente que lo vivía en el pasado, lo liberamos de determinados elementos que a nosotros no nos van a gustar, que son incompatibles con nuestro presente, y ya está dispuesto para ser mercancía. Esta es la cuestión, ¿no? Por lo tanto, ahora ciertamente este es el universo dominante. Frente a este universo dominante hay otra serie de movimientos, o si queréis, yo he hablado del movimiento Open, hice un librito sobre esto, ¿no? Que es el movimiento por la ciencia abierta, por el conocimiento abierto, por la creación abierta, etcétera, etcétera. Que también comparte, no es exclusivamente, pero con el movimiento de los comunales o del procomún o de los comunales, como queráis, ¿no? También se vincula con esto, pero no solo, ¿no? Y vamos a verlo ahora en el tema, en la cuestión tan trascendental de la vacuna. Esto es conocimiento, es cultura, etcétera, etcétera, y vamos a ver hoy mismo cómo la Unión Europea inyectaba miles de millones de euros, ¿no?, para garantizarse que las farmacéuticas le producirán vacunas. Bueno, pues yo creo que tenemos que apostar, y las universidades deberían apostar como mandatos institucionales, cosa que no hemos hecho todavía, por el conocimiento abierto y por la creación abierta. La semana pasada, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, rompía sus pactos con el Elsevier, con la editorial Elsevier, rompía su negociación con Elsevier precisamente por las exigencias que plantea esta editorial en el control del conocimiento. Yo creo que muchos deberíamos hacerlo, y es necesario revisar el concepto de derecho de propiedad intelectual. Es absolutamente necesario. Yo no estoy en contra de que se identifique quién es la persona que ha creado algo, etcétera, etcétera, pero el derecho de propiedad intelectual privada exclusiva no es más que la extensión del derecho de propiedad privada capitalista en sus propios orígenes. Surgieron los dos a la vez. Parece que lo veamos ahora como si hubiera surgido el derecho de propiedad intelectual más tarde. No, no. Surgieron los dos al mismo tiempo, y en los países donde se estaba asentando el capitalismo, que era Inglaterra y Francia. Esto requiere revisión, pero va y resulta que tenemos una ley de propiedad intelectual que en su prólogo dice que es una ley coyuntural que se tendrá que revisar, y ahí está, ¿no? Y se convierte en eterna. Hemos de revisar todo esto. Los creadores, por supuesto, que tienen que poder vivir de su creación, sin la menor duda, yo no lo pongo en duda, pero también es cierto que hemos de ir hacia un conocimiento cooperativo, hacia una polinización cultural, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión, que también ya la sacó Fernando, pero a lo mejor no quedó fijada en las personas que están con nosotros ahora, es el gran negocio de la atención. Claro, ¿qué es lo que ahora mismo somos nosotros para las distribuidoras y para todas las plataformas? Pues un receptáculo de atención. Si imaginemos que nosotros a lo largo del día ingerimos 2 litros de agua, ¿no? Porque tenemos una capacidad limitada, pues si yo fuera productor de una empresa de refrescos, mi pregunta sería, de esos 2 litros, ¿cuánto puedo colocar yo? Pues las grandes empresas de producción de contenidos, ¿qué se plantean? De la capacidad de atención diaria de un sujeto, ¿cuánto puedo colocar yo? Toda la cultura es mercancía, pero el gran negocio ahora mismo es la atención. Y esto es algo que también, como digo, tendríamos que ver con suma atención, valga la redundancia, y con una atención muy crítica. Bueno, muy rápidamente, sí, casi. No voy a hablar del mundo digital, pero me parece que deberíamos de empezar a combatir el determinismo que se extiende, que no hay posibilidad de combatir el dominio de
las grandes plataformas. Cada día cierra una librería. Los grupos de teatro no hay manera que puedan sobrevivir. La gente creativa, es decir, Spotify está acabando con la posibilidad de que puedan sobrevivir gente con la música. Bueno, a mí me parece que hay que pensar que eso se puede revertir. Es decir, que se pueden hacer cooperativas de distribución que no solamente sean plataformas alternativas a Amazon, plataformas alternativas a Spotify, sino que sean algo más, que sean además redes de distribución y de poner en contacto a creadores, a talleres, a espectadores, etcétera. Es un trabajo que además la sociedad digital lo permite, es decir, que es cuestión de crear redes alternativas y crear plataformas alternativas. Es decir, plataformas que, por ejemplo, pueden ser plataformas de grupos de teatro con gente de locales, con grupos que estén en los ayuntamientos o de las librerías, una plataforma de distribución de libros, porque probablemente nos acostumbraremos ya de forma irreversible a pedir los libros por correo, pero eso no quiere decir que las librerías no dejen de tener una función central, pero podemos ir hacia modelos nuevos. Lo más importante que tendríamos que hacer ahora es combatir el determinismo. Hay alternativas, se pueden combatir al dominio de Amazon, al dominio de Spotify o al dominio de Netflix con otras formas. Es solo cuestión de querer, con asociacionismo, con parte apoyado por el Estado y parte por iniciativa colectiva, ¿no? Pero no quiero entrar más. Hay preguntas muy interesantes que creo que deberíamos ya de abrir. Sí, Tatiana en el chat planteaba una pregunta. Bueno, es que la cuestión de lo digital es enorme. Sí, Antonio, ¿quieres que te pase la palabra? ¿Te refieres Antonio Casado. Sí. Vale. Bueno, sin abusar, pero lo que ha dicho Fernando me interesa muchísimo porque justo estamos en esa situación en el campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco intentando fomentar esa clase de asociacionismo y un poco en la misma línea, ¿no? Buscando transitar ese espacio intermedio, ¿no? Entre una administración pública como es una universidad, la nuestra al menos, y la calle. Y bueno, en los últimos 2 años hemos creado una asociación de artes escénicas y quería preguntaros por eso, ¿cómo veis sobre todo pensando también en Antonio Aliño, que en Valencia yo creo que en eso lo habéis trabajado mucho? ¿Qué función tiene la universidad en la creación de esas redes que Fernando ha subrayado como parte de la solución? Esta es mi pregunta, no voy a hacer más. Bueno, Antonio, la verdad es que efectivamente esta debe ser una tarea nuestra en la universidad. Nosotros tenemos varios de los proyectos que tenemos en el vicerrectorado están en esa dirección, Now Social, Emergence, el que ahora estamos haciendo con Corona Crisis y Cultura con los diseñadores, es decir, que tenemos muchas alianzas y sin esas alianzas, desde luego, sería imposible funcionar. Pero tu pregunta creo que además es interesante porque ahora, fíjate, tendríamos la oportunidad de trabajar juntas todas las universidades públicas en proyectos comunes. A través justamente de estas tecnologías, yo creo que casi todas las universidades tienen en este momento talleres de audiovisuales y televisiones o radios. Fíjate si decidiéramos unir eso. Y todas tenemos editoriales. Si decidiéramos unir eso, es decir, que somos todavía demasiado insularistas, ¿no? Y yo creo que, bueno, no puedo más que estar de acuerdo con lo que se ha estado comentando, porque es que tenemos que... hemos conseguido en el ámbito de las bibliotecas crear los repositorios, que es algo impresionante, porque claro, en este momento toda la investigación que se produce con un mínimo de calidad está al alcance de cualquier investigador o investigadora en todo el planeta a través de los repositorios universitarios, ¿no? Y hemos conseguido crear revistas de investigación, etcétera, etcétera. Pero todavía creo que hay mucho camino que recorrer y en el ámbito de lo que podemos llamar actividad cultural y gestión cultural universitaria
estamos al principio. Tú sabes que estamos tratando de que los vicerrectorados de cultura trabajen conjuntamente, pero hemos de trabajar y ofreceremos a la sociedad en general algo que esté a la altura de nuestra época, de lo que hacía la extensión universitaria con Federico García Lorca o Alejandro Casona cuando se iban a hacer teatro por los pueblos. Nosotros en nuestro tiempo hemos de tratar de hacer el equivalente, ¿no? Tenemos los medios. Yo creo que el problema no es ahora de medios, y estoy de acuerdo con que no es una cuestión tecnológicamente determinista, es una cuestión social, de voluntad política, y ahí cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Tenemos... Sí, Fernando, perdona. No, yo creo que ya lo ha explicado muy bien Antonio. Quería retomar la pregunta de Tatiana, pero igual, Tatiana, quieres formularla tú personalmente, si estás ahí todavía. Sí. Puedes abrir tu micro. Si no, la leo yo en el chat, pero igual ¿quieres hablar? Si no... Sí. Sí, Tatiana. Tatiana, sí. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos. Sí, perfectamente. Vale, buenas tardes. Vale, estaba comentando cómo lo que ha mencionado Fernando es interesante, es importante, pero bueno, ya tenemos bastante experiencia en el tipo de talleres y de actividades que se gestionan desde los centros culturales de los barrios, y más que fomentar una participación activa y responsable en lo que es una transformación de la escena, ¿no?, que vivimos, tanto a nivel político. Yo soy bastante crítica porque más que nada hacen talleres para aprender a hacer bolillos. Entonces, si lo que se plantea es pues salir del escenario capitalista, deberíamos de, además de conseguir formación, capacitación. Y tener unos objetivos definidos y claros y salirse de lo que es la espiral capitalista, porque el capitalismo ya sabe de competitividad más que nosotros y que nosotras. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado perfectamente. Entonces, sí, bueno, a ver si tenéis alguna alternativa. Sí, a mí es algo que me está preocupando mucho, porque incluso cuando hacemos políticas por ejemplo, de trabajo en barrios, estamos todavía manteniendo esta idea de que la cultura es un ornamento. Entonces, se trata de hacer un pequeño espectáculo para la gente jubilada, que puedan hacer sus cuadros, etcétera, que está muy bien, pero que reproduce otra vez la idea de que estamos haciendo algo como si fuera algo superficial que no afecta a nuestras identidades. Y estoy muy de acuerdo contigo que la única forma de resistir esta idea asimétrica de arriba para abajo es crear una noción de cultura que sea la hacemos entre todos. Es decir, esta idea de Rancière del maestro ignorante o de Paulo Freire de la educación del oprimido. No se trata de que A eduque a B, sino que A y B se educan juntos. Y en ese sentido, lo que tú llamas capacitación, que yo lo diría el trabajo conjunto en el arte, en el trabajo conjunto en la educación de la sensibilidad, tiene que ser algo que articule centralmente todas las iniciativas que hay digamos, en todos estos talleres, laboratorios, extensión cultural, etcétera. Me parece que el pasar de una idea pasiva y ornamental a una idea central, identitaria, estructural de la cultura, me parece absolutamente central. Hay otra pregunta. Un segundito, lo que también quería comentar a Tatiana es el concepto de capacitación. A mí me parece importante porque no lo menospreciemos, porque, como dije antes, tener capacidad para escuchar de toda la música en general, esto es un entrenamiento cognitivo, no lo da la naturaleza. Tener capacidad para mirar críticamente tampoco lo da la naturaleza.
Una cosa es la chismorrería y otra cosa es la crítica. La crítica, esto lo trata precisamente en otro libro Lew Boltanski, ¿no? Parece que hoy le haga yo propaganda a él. Bueno, pues las competencias críticas no vienen dadas por naturaleza, por tanto, yo estoy de acuerdo con que hay una dimensión que es capacitar. Pero la otra dimensión consiste en que quien capacita no puede colocarse en un plano de superioridad, porque quien capacita también está aprendiendo capacidades que no tenía. A lo mejor la capacidad precisamente de diálogo y de colocarse con esa persona. Yo creo que, y por eso hablé tanto de la escuela, creo que hay toda una serie de competencias y de disposiciones que o ayudamos a que niños y niñas las adquieran en una etapa temprana o luego no van a tener la posibilidad de adquirirlas. Y por eso la correlación entre nivel educativo y participación cultural es tan estrecha en cualquier país del mundo, en cualquier parte. La correlación entre nivel educativo y participación cultural es estrechísima, más estrecha que el nivel económico, más estrecha que cualquier otra cosa. Así es que yo creo que hay la dimensión de capacitación y la otra dimensión es de participación o colaboratorio. Elaboramos, casi más que laboratorio, yo prefiero hablar de colaboratorio, ¿no? Elaboramos conjuntamente. Y en la elaboración conjunta, cada uno de nosotros sabe de algo y es carente de muchas otras cosas. Si está dispuesto a aprender, aprenderá muchísimo, aunque parezca que era sabio de entrada, ¿no? Y esto sí que estoy totalmente de acuerdo también en que uno no puede acudir a un barrio con aquella idea de los años 60 de que iba a llevar la cultura. De que iba a llevar la cultura. El camino lo recorreremos conjuntamente y crearemos cultura y compartiremos saberes, ¿no? Esa superioridad que estaba implícita en el concepto de democratización cultural la hemos de eliminar. Se necesita distribuir la cultura, los bienes culturales, pero hemos de eliminar la idea de superioridad. Tenemos otra mano levantada y otro comentario en el chat. Íñigo, te paso la palabra. Sí, Arratsaldeon. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, perfectamente. ¿Se oye? Sí. Sí, mira, las presentaciones muy, muy suculentas y bueno, querría tomar uno de los aspectos que ha traído Fernando sobre el uso del término cultura, de alguna manera poniéndolo en cuestión, ¿no? Que a mí también me resonaba con el concepto de creatividad o de creación, ¿no? Porque, no sé, a veces como hay palabras que parece que tenían cierta capacidad subversiva que van siendo desactivadas, ¿no? Entonces, creación también es un concepto que está como despolitizado, ¿no? Que está apropiado por el individualismo de masas, como esa especie de créate a ti mismo, ¿no? Y ser creativo parece como un imperativo. Durante el confinamiento leía en El País que Newton había diseñado su teoría de la gravedad en un confinamiento de la peste, ¿no? Y bueno, de alguna manera animaban a que todo el mundo fuese creativo y a explotar la creatividad, no a no dormirse, digamos. Entonces es como una ensalada, este concepto también de creación, que está cogido desde el arte, la empresa y los coaching. Si creas, te autorrealizas. Y entonces, bueno, incluso si trabajas en el mundo de la cultura, parece que admites la precariedad porque encima tienes la suerte de estar en algo que, de alguna manera, te hace personalmente, pues eso, ¿no? Como realizarte. ¿Qué pasa cuando la Fundación Botín usa también el término creación constantemente? No tiene nada que ver con la creación en el sentido poético de María Zambrano. ¿Qué hacer con este tipo de palabras, ¿no? Que de alguna manera hoy en día están tan mezcladas que uno las usa en los discursos y se da cuenta que coincide con el BBVA. Y dices, bueno, ¿cómo usar estos términos? ¿No? Es lo que me pregunto. Sí. Bueno, hay que curarlos, están dañados ya casi irreversiblemente. Tienes toda la razón, el término creatividad es probablemente innovación, cultura, hay unos cuantos términos estructurales que ya están marcados y dañados irreversiblemente. Yo creo que lo que hay que hacer es utilizarlos menos y hablar de prácticas.
Y hablar de, bueno, pues en vez de cultura yo hablo cada vez más de sensibilidad y en vez de creatividad, de producción colectiva, de rituales, etcétera. Digamos, hay que resignificarlos, pero hay también que orientar el oído hacia aquellas cosas que nos importan, que es justamente aquello que sería para lo que existe el arte, ¿no? Gracias. Podemos verlo también de otra manera. Y es que a lo mejor el problema del término cultura es que hubo quienes se empeñaron en escribirlo con mayúsculas cuando hay que escribirlo con minúscula. Primera cuestión. Porque yo estoy seguro de que ninguno de nosotros tenemos problemas en utilizar el término política cuando hablamos de una dimensión que tiene que ver con la situación de los individuos en la polis. Que no tenemos inconveniente en hablar del término economía porque una de las dimensiones de la vida humana es la economía, o la reproductiva, o la que queramos, ¿verdad? No tenemos problemas. ¿La dimensión económica es buena o es mala? Ah, depende. ¿La dimensión política es buena o mala? Depende. ¿La cultura es buena o es mala? Depende. Depende. La cultura necesita adjetivos como lo necesita la política y como lo necesita la economía. ¿La política es democrática o no es democrática? ¿La economía es distributiva o no es distributiva? Los adjetivos. Yo titulé mi libro Culturas abiertas y críticas y toda la parte inicial está dedicada a los adjetivos. Me niego a escribir la palabra cultura con mayúscula, de la misma manera que no escribo con mayúscula sociología. La sociología es una disciplina que unos la hacen bien y otros la hacen mal. Y la medicina y así sucesivamente. Por tanto, a lo mejor es que al lenguaje no lo situamos donde tiene que estar. La cultura es cohesionadora. No, perdona, la cultura a unos los cohesiona y los enfrenta a otros. La cultura es sanadora. No, a unos los sana y a otros los enloquece, los enferma, los manipula y los domina. La cuestión es ¿qué cultura? ¿Qué cultura defendemos? Así es que, si lo vemos desde este punto de vista, posiblemente tendremos también más capacidad de integrar a aquellas personas a las que hemos tratado antes de incultas, porque tienen cultura. No, con nuestro esquema rígido no vemos su cultura. Y nosotros estamos siendo en ese momento unos terribles incultos. Hemos de aprender a ver la cultura de los otros. Y yo respeto mucho la cultura de la mujer que hace bolillos, porque no sé cuál es el significado que en su vida tiene hacer los bolillos. Tengo que descubrir ese significado. Cuando descubra ese significado, porque a lo mejor esa práctica le está dotando de dignidad, cuando descubra ese significado, posiblemente me descubriré ante él. No presupongamos el significado antes de la práctica. Yo en eso también estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Fernando. La cultura se mide en la práctica, no en la abstracción. Y claro, pero para medirla en la práctica necesitamos los adjetivos. Muchas gracias, Antonio. Tenemos un comentario y una pregunta en el chat. Dorelia, igual quieres hablar tú y plantear tu pregunta / comentario. Dorelia, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Lo leo. Además es interesante porque enlaza con lo que estabas diciendo, Antonio. ¿Qué sentido tiene un ministerio de cultura si la cultura es lo que hace el tejido identitario en todos los ministerios de una sociedad, ¿no? Bueno, esa polisemia del término cultura también. Y leo también otra pregunta, quizás ya estamos llegando al final de la sesión, entonces podéis responder a ambas al mismo tiempo. Es alguien que ha tenido que salir de la sesión y pregunta, ¿es posible mantener en el tiempo, esta es muy precisa, ambas realidades laborales, la del educador, educadora y la del artista? Siempre acaba pesando más la opción que te da de comer y esta no suele ser la cultural porque no tiene una remuneración reglamentada. Bueno, cerramos la sesión con la polisemia de la cultura y con la precariedad del trabajo artístico. Así que si queréis retomar esto para hacer también unas
Lo tomo yo muy breve porque como tendré que salir pronto, y así aprovecho también para dar las gracias a todos. La verdad es que está siendo un placer y es una lástima porque podríamos seguir, ¿no? La identidad es una de las dimensiones de la cultura. Por eso cuando Dorella habla de la identidad no agota la cultura. Es un aspecto importante. Y es un aspecto especialmente importante en las sociedades globales. Cuando más cerca estamos unos de otros, más vemos las diferencias y más tendemos a afirmar nuestra identidad. Yo, en mi infancia, no vi que los pastores tuvieran ninguna necesidad de afirmar su identidad. En cambio, la gente de mi pueblo tenía la necesidad de afirmar la identidad con los jóvenes de mi pueblo, con los vecinos tirándonos piedras, ¿verdad? La cultura precisamente no se manifestaba cohesionando, sino de manera agresiva. Por eso soy muy realista y me remitiré siempre a las prácticas. La identidad no es una maravilla. La identidad depende. La identidad, primero tenemos que ver si la identidad es algo creado o es algo impuesto. Y hay muchas identidades impuestas. Y por eso tenemos el racismo, el machismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la palabra identidad es como la cultura. Depende. Habrá identidades que uno ha conquistado y que le han liberado, le han emancipado, y habrá identidades que le subyugan. Pero la identidad no agota la cultura. Este es un tema muy bonito que no puedo seguir ahora en él. La relación entre cultura y movimientos sociales es preciosa, ¿no? Es una cuestión analíticamente muy bonita. Así es que yo sí que creo que tiene que haber un Ministerio de la Cultura cuya función ha de ser distribuir equitativamente los bienes de la cultura en sociedades que son desiguales y diversas, donde la diversidad puede ser enriquecida y la desigualdad tiene que ser erradicada. Esa es mi síntesis, ¿no? La otra cuestión también, para mí también tiene un enfoque muy sencillo. Sencillo ahora, ¿no? Ahora que ya tiene unos años, me parece sencillo. Pero es porque la vida es contradicción, la vida es tensión. Mi vida personal es tensión. Y yo tengo intereses diversos y tengo que conciliarlos problemáticamente con muchísima frecuencia, ¿no? Por lo tanto, no veo la imposibilidad de conciliar la identidad de educador y la identidad de creador. Sé que hay gente que esto lo vive como un imposible y lo respetamos y no pasa nada. Pero yo creo que, por el contrario, entiendo que es muy difícil ser un buen educador si no eres un buen creador. Si no tienes capacidad de seducir a tus estudiantes, y eso es creación, es imposible ser buen educador. Es absolutamente imposible. Por tanto, un buen creador, si es buen comunicador, será un buen seductor. La educación es creación. Yo no entiendo la educación si no es como creación. O sea, que no están tan separados. Pero las contradicciones y las tensiones están en la vida de las personas. Esto es irremediable, ¿no? Tenemos roles diferentes y es irremediable. Hay que vivirlas creativamente y cuando se convierten en problemas tóxicos, abandonarlas, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues despedirme de vosotras y vosotros ha sido un placer. Fernando, María, Antonio, Nacho, Tatiana y todas las personas que estáis ahí en la lista. Me fugo por la tangente de un momento y espero volver a vernos pronto a través de esta realidad digital que a ser posible no sea terminada. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio se va así corriendo, todavía no hemos cerrado del todo, se va corriendo porque va a moderar otra telemesa redonda. Fernando. Sí, bueno, ya poco, queda un minuto. Las dos preguntas son interesantes. La de Dorella, lo que da igual, o sea, tener un ministerio o no es importante. Lo que es importante es tener políticas públicas culturales. ¿Cómo se gestionan? Ese es un problema administrativo. El problema duro es tener claros que hay políticas públicas que tienen que ser transversales.
que afectan a la educación, afectan al deporte, afectan igual que las políticas de... Ya tenemos un Ministerio de Sanidad, pero la salud es algo que afecta a todos los dominios y aspectos de la vida. Lo mismo pasa, digamos, a la educación de la sensibilidad. Afecta a todos los momentos. Y para eso hay que tener políticas públicas, porque la educación de la sensibilidad es un problema central de las sociedades. El cómo se administre, pues eso depende de cómo se organice cada gobierno. En respecto a lo que planteaba esta persona que se fue, educación y... yo lo proponía la idea como, digamos, un momento de urgencia en que una forma que podría ser muy interesante para apoyar a los jóvenes creadores puedan ser que puedan ocupar parte de su tiempo en educación artística y que podría ser también bueno. Yo creo que lo que dijo Antonio ahí tenía razón, es decir, que de la misma forma que la investigación también se puede reforzar y no solamente se disminuye con el tiempo de educación, pues lo mismo puede ocurrir con la relación entre creación y educación. Pero bueno, yo lo planteaba más bien como un tipo de medida por el momento de cómo apoyar a la gente que está comenzando. Si alguien pues luego gana mucho dinero y se puede mantener con los conciertos o las obras de teatro y no necesita dar clases, pues perfecto, maravilloso, ojalá lo pueda hacer mucha más gente, pero no me parece que eso sea una gran objeción. Y bueno, pues no sé, también os agradezco muchísimo la invitación, ahora ya terminando, ¿no? Gracias, Fernando. Por mi parte también muchas gracias. Te doy la palabra a Nacho. Es cierto que este tema de compatibilizar el trabajo creativo con cualquier otro trabajo da para una o muchas sesiones y hay gran cantidad de experiencias que contrastar. Claro. Nacho, te dejo hacer el cierre. Vale, pues nada, pues como los minutos pasan rápidamente y nos hemos plantado en las 6:30 y hemos dicho que era un poco nuestro límite, pues también por respeto a nuestros invitados y nuestras invitadas, y porque en algún momento hay que parar. Entonces, si hubiéramos dicho 2 horas y media, estaríamos dentro de 1 hora en la misma situación que ahora. Muchas gracias por la participación, Antonio, Fernando, también María. Muchas gracias por atreverte a coordinar este tipo de sesiones, que siempre son complicadas, porque es difícil abordar conceptos tan ambiguos y tan, ¿no? Como decía Íñigo hace poco, ¿no? ¿Qué significa hablar de cultura? ¿Qué significaba hablar hace unas semanas de cultura? ¿Qué significa ahora? O de palabras como la creatividad, que cualquiera las usa cargadas de muchas pólvoras distintas, ¿no? Entonces, pues gracias por el esfuerzo, y a mí me ha gustado la sensación de que estas sesiones tienen un poco a veces como la tendencia a ser algo de terapia colectiva, de quejarnos colectivamente y de echar culpas fuera, y a mí he tomado nota sobre todo de aquello que tiene que ver con la escuela, o sea, y cómo la escuela es un sitio en el que se puede trabajar y cómo desde la universidad podemos trabajar para la escuela, presionar a los gobiernos y a las políticas públicas para que trabajen más mirando hacia la escuela, este tipo de combinaciones que son muy interesantes de cómo el educador, educadora, creador, creadora puede ser un rol nuevo que habría que potenciar ahora que parece que vamos a necesitar más gente en las escuelas para poder atender la distancia interpersonal, ¿no? Y esto me estaba acordando ahora mismo de cómo en la universidad es en un sitio en el que cada vez es más difícil, así como somos investigadores a tiempo parcial, somos formadores o docentes a tiempo parcial, cada vez más difícil ser creadores a tiempo parcial, porque los propios requisitos que pide la carrera universitaria dejan fuera a muchos creadores y creadoras. En una Facultad de Bellas Artes como es en la que trabajo yo, eso lo sentimos claramente, que es muy difícil integrar a creadores y creadoras si no es de una manera muy puntual y casi anecdótica, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, pues podría ser un reto interesante para que retomemos aquellos y aquellas que estamos en la universidad. Y bueno, y sin más, pues invitaros a la sesión de la semana que viene, que yo creo que va a tener un perfil diferente, seguramente por lo generacional, también por su rol, que más de creadoras en primera persona,
y será con la que cerremos este ciclo de 4 presentaciones. Así que os invitamos, será la semana que viene en esta misma sala, o sea que podéis apuntar el link y si no lo tenemos ahí guardado en el blog, lo distribuiremos por redes sociales, pero la hora será a las 6:30. Así que muchas gracias a todo el mundo, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Bueno, pues el próximo miércoles 24 a las 6:30 daremos por cerrado este programa, que no las discusiones que seguramente que continuarán.